que algo tan evidente como que España y Portugal vayan de la mano y estén conectadas, pues no sea una realidad, es algo absolutamente tóxico, una anomalía en Europa y en la Europa de las fronteras, algo que no debía de ocurrir. Conectar España y Portugal no es un problema de la raya, es un problema de Estado, porque no mejora las conexiones, las transforma. Esto es prehistórico. Sí, bueno, muchas gracias. Por la invitación a la Sociedad de Everista y a Adrián y a Crema de Calvo Sotelo por darnos alojamiento aquí para este acto, y desde luego a todos ustedes por la oportunidad de poder compartir algunas ideas de algo que me apasiona y no solo me preocupa, sino que me ocupa, y es algo algo tan evidente como que España y Portugal vayan de la mano y estén conectadas, pues no sea una realidad, es algo absolutamente tóxico, una anomalía en Europa y en la Europa de las fronteras, algo que no debía de ocurrir. Yo soy de Badajoz, probablemente la ciudad más ibérica o más hispano-portuguesa, y como tuve la experiencia de vivir antes de entrar en la Comunidad Económica Europea y después, pues a las 10 teníamos que dejar de cenar, a las 10 nuestras, porque cerraban la frontera y te tenías que quedar en Elvas, ¿no? Si ibas al Cristo, que era el sitio donde íbamos mucho a comer, ¿no? Yo vivía en la zona más comercial de Badajoz, en la plaza comercial, enfrente, a lo mejor el que ha ido a Badajoz de hace muchos años lo conocerá, las Tres Campanas, la juguetería más grande que había en España, una juguetería de 4 pisos. Yo no había visto, hasta que no fui a la de Trump, allí en Nueva York, no había visto una juguetería tan grande, y era básicamente porque los portugueses iban a Badajoz a comprar muñecas y hacían colas el día 1 de diciembre, pues había que en los años 60 y 70 guardias de seguridad porque rodeaban una manzana. Entonces, Badajoz era una ciudad comercial, muy dinámica, los gitanos estaban por las calles trocando escudos o pesetas, ¿no? Era un negocio de los gitanos de aquella época, truco pesetas a los portugueses y a los españoles que trucan escudos porque íbamos a comprar también, pues, toallas, figuras que venían de Macao, bueno, muchas cosas a Elba o a comer, ¿no? Y entonces había una economía de fronteras, de tal manera que incluso surgió uno de los mayores empresarios de Portugal, que se dedicaba al contrabando de café, pues convirtió ese contrabando de pasar la frontera con los policías que le perseguían a hacer una de las empresas más importantes, Café Delta, el comendador Rui Naveiro, porque había una economía de frontera. Al menos había esa ventaja, ¿eh? Pero cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, cuando cayeron las fronteras, pues te dabas cuenta que dejaste de tener ninguna ventaja, porque vivíamos en el fondo del fondo. Si España y Portugal eran la periferia de Europa, nosotros vivíamos en la periferia de la feria, en un fondo de saco, en el cual terminaban las comunicaciones. O sea, antes pues comentaba que hasta el 91 es incomprensible que en Huelva no se hizo el puente de Ayamonte, y hasta entonces había que pasar en barca el puente, en el 91. Y no había otro puente hasta casi 100 kilómetros más arriba, en el Guadiana. Algo inconcebible en el siglo XXI. Dos países importantes, dos países que se dan la mano, que tienen la frontera más larga en común de toda Europa, pues la realidad es que no han ido de la mano, nos hemos dado las espaldas permanentemente. O sea, dos países que antes de entrar en la Comunidad Europea apenas tenían relaciones comerciales, prácticamente toda la relación comercial de Portugal era con Inglaterra. Hoy día son dos países de una interrelación comercial absoluta. O sea, el mayor, con mucha diferencia, cliente y proveedor de Portugal es España, con mucha diferencia con el segundo, y España no lo es Portugal por razón de tamaño. Naturalmente, Francia es 6 veces Portugal, Alemania o Italia, y tenemos más relación comercial con Francia y Alemania, pero proporcionalmente muchísimo más con Portugal. Y sin embargo no tenemos conexión prácticamente de infraestructuras. O sea, he comentado antes el puente en el año 91, hace 4 años, pues se conectó por la conexión de autovía de Salamanca, ¿no? Estaba ya terminada hace 5 años y había que entrar en el pueblo. Pero claro, cuando hablamos del tren, ¿para qué hablar, no? Eso ya es algo absolutamente
de risa, o de llorar, o de desesperarte, o de decir a las bayonetas, ¿no? O sea, porque es no solamente algo, o sea, que entre Lisboa y Madrid exista la única posibilidad por ferrocarril que tomar 3 trenes con 2 transbordo, 9 horas, pero tendrían que ver el tren que hay desde Entroncamento a Badajoz, un trenecito que es como un tranvía, 160 kilómetros, 3 horas, 16 paradas, que con la pandemia, que se cortaron las fronteras, todas las fronteras estaban cortadas y no se podían pasar, este tren ni se acordaron que existía y al final se convirtió en la tapadera que iba y venía porque llegaba a la estación de Badajoz y había cola para poder ir a Portugal porque ni se acordaron que existía ese tren. Pues esa es la conexión entre Lisboa y Madrid. Entonces he oído a muchos ministros portugueses, principalmente porque los españoles que ni lo saben, claro, ni lo tienen en cuenta, pues decir que para ir de Lisboa a Madrid ya hay un avión. Bueno, la conexión de avión entre Lisboa y Madrid, el aeropuerto de Baraja, o Adolfo Suárez, la conexión internacional con más viajeros ha sido siempre Lisboa-Madrid. Desde marzo del 2023, 2 años ya, llegó a 160.000 pasajeros al mes y no puede seguir creciendo. Iba creciendo permanentemente, era a un ritmo muy superior que a otras conexiones, llegó a 160.000 y se atacó con unos 40 vuelos diarios porque no puede haber más. El aeropuerto de Lisboa se ha quedado pequeño, está colapsado, que cada día está ocupado más por vuelos de transbordo, de conexiones entre el aeropuerto de Barajas y el aeropuerto de Lisboa. Y, por tanto, hay menos plazas libres, más demanda. Y entre Lisboa y Madrid hoy día la única conexión es BlaBlaCar o en autobús. O sea, cada mes hay más líneas de autobuses. Esto es prehistórico. O sea, esto en el siglo XXI, 2 países que tienen tantísima relación comercial, tantísimas posibilidades de comunicación, que sea la carretera, que Europa está diciendo que vuelos de menos de 600 kilómetros no deben de haber y debe haber tren, que en el año, después de muchos compromisos, en el año 2003 se dijo que en el 2010, 2012, 2015, 2020, y encima con una falta de respeto absoluta, a veces los políticos diciendo, si ya hay tren, si este verano en el Parlamento el propio ministro pues dijo que ya entre Plasencia y Badajoz hay un tren que va a 250 kilómetros horas y hay 3 al-día. Es mentira, no existe. O sea, ahora han dicho que si acaso ya para el año que viene o el 26. O sea, pero lo dicen con todo descaro y aquí no pasa nada. Conectar España y Portugal no es un problema de la raya, como a veces parece que tenemos que ir a la raya. Es un problema de Estado, porque no mejora las conexiones de los 2 estados, las transforma, la presencia en el mundo. Porque no solamente tenemos el problema de incomunicación entre las rayas, es que los franceses no nos dejan pasar tampoco, no nos dejan hacer infraestructuras, no quieren terminar sus vías hasta los Pirineos, hasta España. Italia tiene menos PIB que Portugal y España juntos y tiene 8 pasos, grandes pasos, hacia Europa, hacia el norte, hacia otros países. Y España tiene 2 pequeñas que se quedan colapsadas ya. Entonces, desde que no existe la raya, somos un auténtico cinturón sanitario que parece que los portugueses cada vez tienen que refugiarse más en la playa, en la franja atlántica, todos cada vez más juntitos. En España, quitando la concentración de Madrid en el Mediterráneo, y hay toda una España y un Portugal vacío, que es realmente la verdadera Iberia, y lo mucho que nos podría beneficiar el ir de la mano y estar conectados. Y hay fuerzas del interior y del exterior que intentan evitarlo.